Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo, hoy lunes 8 de abril, desde Miami para todo el mundo. Hoy quiero dedicar el programa casi exclusivamente al conflicto diplomático entre México y Ecuador. Quiero decir, entre el gobierno demagógico y populista de López Obrador y el gobierno de un joven valeroso como Daniel Noboa. Este conflicto se originó en diciembre del año pasado, cuando el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass entró a hurtadillas, entre gallos y medianoche, a la embajada mexicana. Quería evadir a la justicia de su país, quería burlarse de los tribunales ecuatorianos, porque a fines de diciembre del año pasado se expidió una orden de captura contra él, contra Jorge Glass, que fue vicepresidente de Rafael Correa. Correa, también prófugo de la justicia ecuatoriana, exiliado en Bélgica. Entonces, en diciembre, como Glass sabía que lo iban a devolver a la prisión, pesaban sobre él dos sentencias firmes, una por asociación ilícita, caso de Brecht, 6 años de cárcel, otra cohecho agravado, recepción de sobornos, 8 años de cárcel. Entonces Glass se mete en la embajada mexicana y pide el asilo. Allí comienza el culebrón. López Obrador quería mandar un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana a Quito para llevar al prófugo Jorge Glass, evadiendo a la justicia ecuatoriana, a territorio mexicano. Esto es lo que quería López Obrador. Pero el joven y valeroso presidente ecuatoriano Noboa no quería que Jorge Glass se escapase de la justicia de su país. Noboa pensaba, y creo que es lo que piensa la inmensa mayoría de ecuatorianos, que Jorge Glass estaba abusando del recurso del asilo político, fingiendo ser un perseguido político para escapar de la justicia de su país. Porque Jorge Glass no es un perseguido político, nadie lo persigue por sus ideas, sino probadamente un ladrón, un delincuente, un criminal convicto que tenía que regresar a la cárcel. Este fue el origen del problema. Entonces, cuando ya México le había otorgado injustamente el asilo político a Glass, porque México convierte a su sede diplomática en Quito en un refugio para ladrones y premia a los delincuentes como Glass con un asilo político inmerecido, y cuando López Obrador se disponía a enviar el avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana para recoger a Glass y sacarlo del Ecuador, Noboa tomó una decisión arriesgada, a no dudarlo, ¿no? Decidió entrar a las bravas, por la fuerza, a la embajada mexicana en Quito y sacar de ahí al ladrón, al criminal, Jorge Glass. Como la embajada mexicana en Quito estaba coludida con un ladrón, era cómplice del criminal, quería proteger al criminal y ayudarlo a que burlase la justicia de su país, Noboa se negó a eso. De modo que, en resumen, se puede decir que Noboa sí transgredió las normas tradicionales del derecho internacional, puesto que se considera que una embajada es una prolongación del territorio de ese país y es por tanto inviolable, pero sí transgredió esa norma antigua del derecho internacional, pero protegió el derecho nacional de los ecuatorianos, protegió el Estado de Derecho del Ecuador, protegió los tribunales, las cortes, el interés general de los ecuatorianos. Por eso, yo sé que casi todo el mundo ha reprobado lo que ha hecho el presidente ecuatoriano Noboa, pero yo creo que él, puesto en una situación moralmente quemante por López Obrador, que no debió darle el asilo político a Glass y debió decirle: señor, usted tiene 2 condenas firmes por corrupción, salga usted de nuestra embajada, usted no es un perseguido político. Entonces, provocado por López Obrador, desairado por López Obrador y previsiblemente humillado por López Obrador, Noboa se negó a entregar mansamente, expidiendo el salvoconducto, a un criminal como Jorge Glass.
Así informó Teleamazonas. Estas fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Cerca de las 10 de la noche del viernes 5 de abril, policías ecuatorianos ingresaron a la embajada mexicana para dar con la captura de Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, sobre quien pesan 2 sentencias ejecutoriadas por corrupción y una orden de captura. Un ingreso justificado según las autoridades ecuatorianas, pues había un riesgo real de fuga inminente. Gran parte de este problema comienza con frases como, pero todo estaba armado, frases como, le estamos esperando en México, frases como, estábamos por salir. Nos pusieron al Ecuador en una situación que no podíamos permitir, una situación que lastimosamente ya vivimos antes. Yo comprendo lo que hizo Noboa y creo que lo hizo para proteger el Estado de Derecho del Ecuador. Creo que lo hizo para no otorgar impunidad abusando de un recurso diplomático a un ladrón. Jorge Glas, solo por el caso de Brecht, cuando era vicepresidente del Ecuador, recibió 13.5 millones de dólares de Odebrecht. Lo ha dicho Jorge Conceizao dos Santos, que era el jefe de Odebrecht en Ecuador. Conceizao dos Santos ha dicho ante la justicia que el pago, los sobornos a Jorge Glas, 13,5 millones de dólares, se hicieron a través de un tío de Glas, Ricardo Rivera. Todo eso ha sido probado, documentado. Entonces, lo vergonzoso no es que Ecuador se meta a la embajada mexicana a sacar a un ladrón para someterlo a la justicia. Lo vergonzoso es que México apañe al ladrón, se coluda con el ladrón, sea cómplice del ladrón y abusando de un recurso diplomático, el del asilo político, que solo se da a perseguidos políticos, quiera sacar al ladrón evadiendo a la justicia de su país. Insisto, este es un conflicto creado por la absoluta falta de respeto a las leyes, a la democracia de López Obrador. Ahora López Obrador y Maduro y Díaz-Canel y Ortega y otros tontos más dicen, oh, el derecho internacional, oh, el sacrosanto derecho internacional ha sido pisoteado por Noboa. Ah, el derecho internacional, ¿no? ¿Y cómo estamos en casa con el derecho nacional? Estos defensores iluminados del derecho internacional, en casa, en sus países, ¿defienden el derecho nacional? ¿Hay un Estado de derecho? No. Son dictaduras bananeras, son tiranías tropicales. ¿Con qué autoridad moral condenan a Noboa? Noboa, sí, bueno, sí, ha transgredido una antigua norma del derecho internacional. Se supone que no puede entrar a la embajada, se supone. Pero también se supone que una embajada no debe proteger a un ladrón. Se supone que una embajada no es una cueva, una guarida de criminales. Jorge Glas tenía que presentarse ante la justicia ecuatoriana todas las semanas porque había obtenido una libertad provisional. Al meterse a la embajada mexicana y al recibir el asilo político injustamente por parte de López Obrador, Jorge Glas estaba incumpliendo su acuerdo con la justicia ecuatoriana para presentarse todas las semanas. Luego sale a gimotear y a lloriquear el encargado, creo, de negocios de México en Quito, ¿no? Porque ya se había ido la embajadora mexicana, por otro conflicto que López Obrador le creó innecesariamente al presidente ecuatoriano Noboa. Este señor de apellido Canseco hace un melodrama en la puerta de la embajada mexicana en Quito. Es un atropello en contra del derecho internacional y la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Es una locura. Ah, bueno. Usted grita, yo también grito, señor Canseco. Es un atropello que su embajada conceda asilo político a un ladrón que no es perseguido político.
Es una ignominia, como dice usted, con un lenguaje alambicado, o sea, es una vergüenza que el gobierno de su país, el gobierno de López Obrador, proteja a ladrones que fueron sobornados millonariamente por Odebrecht solo porque son de izquierda. Eso es una ignominia. Y lo que es un atropello es que ustedes en esa embajada hayan recibido a un ladrón y lo hayan convertido en una suerte de perseguido político. Ustedes han creado el conflicto diplomático. Ustedes debieron decirle a Glass, señor, salga de nuestra embajada. ¿Eso no se podía hacer? Claro que se podía hacer. Les voy a contar algo que usted tal vez no recuerda, señor Canseco. A fines de 2018, en la embajada uruguaya en Lima, se refugió el expresidente Alan García. Lo querían meter en la cárcel. No había pruebas de sobornos contra él. Solo había una prueba. Siendo expresidente, había dado una conferencia en Sao Paulo y había cobrado $100.000. Alan García le pide asilo político al gobierno de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, con su canciller, con su embajador en Lima, Barros, le niegan el asilo político a Alan García. Y Alan lo merecía, Jorge Glass no, pero Alan sí. Y le dice, señor Alan García, ¿usted quiere el asilo político? En nuestra opinión, usted no es un perseguido político. A usted lo quieren meter en la cárcel por delitos de corrupción, por favor salga usted de nuestra embajada. Eso es lo que debió hacer México con Jorge Glass, y no lo hizo. Entonces luego el señor Canseco, diplomático mexicano, se presenta como una víctima. Nadie tiene nada contra usted, señor Canseco. Ya, yo sé que ya usted está de regreso en Ciudad de México y estará encantado. El problema es que ustedes habían convertido a esa embajada en una guarida, en un escondrijo de delincuentes. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida. No, no es perseguido por sus ideas políticas. No, es perseguido por la justicia ordinaria del Ecuador. Por la fiscal Diana Salazar, por la propia Corte Constitucional que ha ratificado las sentencias firmes contra Glass. No. Es que Ecuador no es una dictadura. No es una dictadura como Venezuela o Cuba. No es una dictadura como la que defiende López Obrador. Venezuela, Cuba, Nicaragua. No, Ecuador no es una dictadura. Si Glass no hubiera robado, no hubiera recibido sobornos de Odebrecht, no estaría metido en este berenjenal. Está metido en este follón porque es un ladrón. Hoy se quiso suicidar y tomó una sobredosis de ansiolíticos y de sedantes y lo llevaron al hospital y estaba en coma, se estaba muriendo, pero le salvaron la vida. Sin embargo, nada impidió que Glass sea trasladado hacia la unidad de flagrancia, lo que produjo casi de inmediato varias reacciones en México. De hecho, su presidente anunció la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países esa misma noche. Lo cierto es que a la misma hora en Ecuador las diligencias continuaban al interior de la unidad de flagrancia, las mismas que duraron casi 8 horas, pues a las 7:30 de la mañana del día siguiente, finalmente, Glass salió dentro de este blindado, acompañado de gran contingente de uniformados con destino al aeropuerto Mariscal Sucre, donde sin perder un minuto fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en el país, La Roca. Y nada más llegar a La Roca, se tomó todas las pastillas que podía porque quería interrumpir su vida. Lo llevaron al hospital, NTN 24 dio la primicia, pero ya está de regreso en La Roca, le salvaron la vida. Ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, habría intentado quitarse la vida en la cárcel La Roca de la provincia de Guayas, Guayaquil. Según información que circula a través de medios locales, fue trasladado al hospital militar presuntamente por haber ingerido una mezcla de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. También se presume un coma autoinducido por parte del ex vicemandatario. Recordemos que el viernes pasado fue sustraído de la Embajada de México en Quito en una irrupción ilegal que fue encabezada por la policía y el ejército ecuatoriano. Ahí permanecía desde diciembre, primero como refugiado y luego en calidad de asilado político. La abogada de Jorge Glass dijo que ella teme por su vida, por la vida de Glass. A mí lo que me importa es la vida de Jorge. Y creo que Jorge Glass
está en grave riesgo, en un riesgo inminente, en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar. Vera enfatizó que de todas formas, Glass todavía se beneficia de la condición de asilado. Realmente la única esperanza que nosotros tenemos a nivel de sus derechos humanos es la intervención de la comunidad internacional. El presidente ecuatoriano Noboa explicó que él ordenó que entraran a la embajada mexicana a sacar de ahí, a arrestar a Jorge Glass, porque no quería permitir que la impunidad favoreciera a los corruptos del Ecuador. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Dijo también que su gobierno trata de preservar la dignidad y la justicia. Es que, a ver, las leyes, los tratados, las convenciones, ¿no?, tienen que servir a una causa, que es la causa de la justicia, una causa noble, la causa noble de la justicia, ¿verdad? Las convenciones y los tratados están para eso, para servir a la justicia, no para burlar a la justicia, no para evadir la justicia, que es lo que la embajada mexicana en Quito estaba haciendo con Jorge Glass. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos, para decirles que reforzaremos nuestras leyes para que las fuerzas del orden, las fuerzas que nos cuidan, tengan garantías. Pero es que además saben ustedes cómo Jorge Glass recuperó la libertad, porque Glass tendría que estar todavía en la cárcel. Tenía 2 condenas por 14 años en total y solo estuvo 4 años en la cárcel. ¿Saben cómo salió? Se hizo amigo de un narco, el patrón. El narco repartió sobornos, principalmente a un juez llamado Curipalo, por $250.000, y le dieron la libertad provisional a Glass. Glass solo tenía que ir una vez por semana ante la justicia y no irse, no fugarse. No quiso. Se refugió en la embajada mexicana para fugarse. Pero Glass debería estar preso. Estaba con libertad provisional o condicional porque un narco le pagó a los jueces, les pagó unos sobornos para que liberasen a Glass. Entonces, López Obrador termina siendo cómplice de todo ese entramado de corrupción. Y su canciller denuncia que acusará al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí la pregunta, señora canciller, es: ¿se ha hecho justicia? Yo digo que sí. Al devolver a Jorge Glass a la prisión y a los tribunales del Ecuador, se ha hecho justicia. Nosotros, a partir de mañana, estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. También dice que ni en tiempos de Pinochet una dictadura se atrevía a irrumpir en una embajada. Está usted mal informada. Le voy a contar. Año 1981, embajada ecuatoriana en La Habana. Jaime Roldós es presidente de Ecuador. Entran a la embajada ecuatoriana en La Habana decenas de opositores a Fidel Castro. Va Fidel Castro con su guardia de asalto, con su tropa de élite, entran a la embajada ecuatoriana de La Habana y sacan a todos los opositores. Así es que sí hay precedentes. Claro, no son precedentes que uno pueda aplaudir. Eso ocurrió en el contexto de una dictadura. Esos opositores sí eran perseguidos políticos. Castro era un dictador. Ecuador no es una dictadura, Noboa no es un autócrata y Glass es un ladrón, no un perseguido político, señora canciller. Esto es algo que nunca en la historia de México, yo diría en la historia reciente de América Latina, había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la Embajada de México en Chile. Pues la culpa, señora canciller, la tienen ustedes, los del gobierno mexicano. ¿Sabe por qué? Porque ustedes protegen
a los criminales, a los delincuentes, a los golpistas y a los dictadores, siempre que sean de izquierda chavista. ¿Usted cree que yo me olvido que cuando en el Perú Pedro Castillo dio un golpe de Estado, cerró el Congreso y quiso convertirse en un dictador chavista y los militares no lo apoyaron? ¿Usted recuerda a qué embajada se dirigía prontamente Castillo para que ustedes le dieran el asilo político? A la mexicana, porque ya le habían prometido sacarlo del Perú, burlando a la justicia, cuando había dado un golpe de Estado. Entonces, ustedes siguen apoyando al golpista de Pedro Castillo en el Perú. Hasta ahora lo apoyan. Y le hubieran dado el asilo político. Cuando dar un golpe de Estado es un crimen grave, ¿no? Ustedes mandaron un Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar a Evo Morales, le dieron un asilo político a Evo Morales, que había perpetrado un fraude grosero en Bolivia. Entonces, al final, ustedes no están del lado de la justicia, señora canciller. Ustedes están del lado de los golpistas, de los dictadores que hacen fraude, de los ladrones que recibieron sobornos de Odebrecht, solo porque son de izquierda. Sí, cómo no. Entonces, el asilo político, ustedes lo envilecen. Ustedes, como se dice en lenguaje coloquial, lo bastardean. Se lo entregan a cualquiera, al que lo merece y sobre todo al que no merece. Pero si el que no lo merece es nuestro amigote de la izquierda chavista, venga. Porque quien convenció a usted, señora canciller mexicana, de darle ese asilo político injusto a Glass fue su amigote de toda la vida, Rafael Correa, que la llamaba cada 10 minutos por teléfono de Bélgica para decirle tienen que sacar de Ecuador a Jorge Glass, que es inocente, ¿verdad? Así que a mí no me vengan con el cuento de los tratados internacionales, la Convención de Viena del año 46, no, no, no. La pregunta acá es, ¿se hizo justicia? Yo digo sí, se hizo justicia y Correa sirvió a los intereses de los ciudadanos del Ecuador. Regresamos con un programa exclusivo dedicado al caso del conflicto diplomático entre México y Ecuador después de la pausa.